La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ocho de la mañana y un minuto, señoras, señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, que está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepabu en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Se une también otra red de radios amigas como en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Anca Ciudad Moro, Huancayo, Radio Cumbres, la radio del Arzobispado, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lámpara, Radio San Valentín, Cerro de Pasco, Radio Activa, Guanta, Radio Continental, Onda Digital TV, nos ponen sus pantallas, y también AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo. Además también las plataformas móviles del Facebook de Santa Rosa, de Quillabamba, y el canal de YouTube de Radio Santa Rosa, como la página web www.radiosantarosa.com.pe. Y nos vamos rapidito con Rosa María Palacios, que ya nos está esperando, y la saludamos desde Lima. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Tu micro, Rosa María. Es lunes. Ahora te escucho. Muy buenos días a todos. Estoy, por supuesto, de regreso en Lima. Déjenme acomodar mejor. No, estamos mal con la cámara. Siempre que acomodar. Ahí estamos. Al lugar donde estamos. Yo estoy en Lima, como tú, Abel, transmitiendo desde acá para todo el mundo. Hay bastante información que compartir con ustedes. Lo primero, vamos con las menciones de los auspiciadores de este programa. Y hay un auspiciador al que tengo que mandarle un saludo muy especial. Ya les contaré después de por qué. Pontificia Universidad Católica del Perú. Somos la primera universidad peruana en alcanzar el puesto 13º en América Latina según el ranking QS Latam 2022. Gracias a una formación de calidad internacional que transforma nuestro país. Pontificia Universidad Católica del Perú. Hotel La Cuesta de Caima, donde me he alojado este fin de semana. Ya les contaré de la Asociación Santa Catalina Decena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina. Es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres, que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram de Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud. Ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicios rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografía, colonoscopía, endoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta, A10, Urbanización San José, Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Y ahora vamos con los colegios. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, formamos en luz y verdad. El colegio privado bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Y finalmente, Colegio Santo Tomás de Aquino, de los Padres Dominicos.
Ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2022 para primaria y secundaria. Informes en los teléfonos 987-118509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 129 años formando en valores cristianos. Muy bien, Abel. Y bueno, vamos a empezar las noticias políticas hablando de un fiasco. Este fin de semana yo me fui a Arequipa, ya les voy a contar toda la historia, pero con la preocupación, con los rumores que iban y venían. Abel me escribía, yo le escribía a Abel, ¿qué está pasando? ¿Qué sabes? ¿Cómo vienen las cosas, no? Entonces, la verdad es que llegó reiteradas veces por WhatsApp, a ustedes debe haber llegado también, porque llegó tantas veces que no creo que haya habido un número peruano de WhatsApp al que no haya llegado el mismo mensaje, que eran 3 audios, que uno ya lo tenía cuarto poder, que en uno entregaban plata, que en el otro no sé qué pasaba. Hablé con una fuente buena y me dijo quién era el que estaba repartiendo este WhatsApp. Y era en realidad una fuente muy mala. Quedamos en que era una fuente muy mala. Eso fue el viernes en la noche y simplemente a dormir y a descansar. Anoche, Cuarto Poder, que es el programa que hizo, digamos, correr la voz con una propaganda intrigante, ¿no es cierto?, de que tenía información, ¿no es cierto?, voces, ya no solamente las grabaciones en la puerta de la casa del Girón Zarratea, sino también voces. Bueno, dejó a los espectadores con los crespos realmente hechos. Te imaginarás mi angustia, yo estaba aterrizando, volando de Arequipa a Lima, cuando ha sucedido todo esto, y apenas aterrizo comienzo a preguntar, bueno, ¿qué fue? ¿Qué salió? Silencio, ¿no? Hasta que, bueno, ya me senté frente a la computadora y, oh, sorpresa. Para resumírselos, Juan Carlos Tafur, ayer en un programa también el domingo, de los programas nocturnos en Panorama, le dijo a Rosana Cuevas que esto era una estafa periodística y que terminaba fortaleciendo a Pedro Castillo. El presidente de la República ha tenido también un fin de semana muy ajetreado, ha estado reuniéndose con líderes políticos, ayer con el presidente Sagasti, vamos a contar todo eso, pero dado que estamos enfrentando un fiasco, pero que mañana estoy segura se va a aprobar, se va a admitir a trámite la moción de vacancia contra el presidente de la República, permítanme 5 minutos para contarles qué hice en Arequipa, que me parece más valioso que todo lo anterior, la verdad. Pero de verdad, yo venía lista, ya preparada. ¿Esto es todo? Antes de ir a Arequipa, decirles algo muy sencillo. Miren, la cantidad de veces que mis productores, no tanto yo misma, porque conmigo no se atreven tanto, pero que productores que han trabajado conmigo han llamado, han recibido llamadas de jefes de prensa o de personas allegadas, algún político, diciendo, por favor, que Rosa María no le pregunte esto, ¿no? De este tema no quiere hablar, o mira, te vamos a dar la primicia a ti nomás, ¿ya? Pero le gustaría que trabajáramos también con esos otros temitas, que son los que él quiere sacar. Pero es que eso pasa siempre. Yo entiendo que los periodistas que han recibido estas llamadas son gente muy joven y con poca experiencia. Pero no Gilberto Gión, pues. O sea, si tienes un director periodístico, me dice que Gilberto Gión nunca lo han llamado a decirlo y ¿sabes qué? No saques este tema, porque en realidad... Y la respuesta al otro lado es, la vamos a sacar igual, porque la única manera de que alguien pueda pararte un reportaje, una entrevista, etcétera, es porque te demuestre que estás equivocado y que vas a meter la pata o que vas a terminar mintiendo. Esa es la única razón. ¿Eso convertirlo en noticia? ¿En serio? ¿En serio que el señor que le presta la casa al presidente le tenga que explicar al periodista que su mamá cocina rico, comida cajamarquina, y que vienen sus amigos de Pucallpa, que son un montón, entonces todos comen ahí porque la mamá cocina rico? ¿Esa es la noticia? Hermanito, vamos a apoyar, sí, sí, mira, ya Carlos es el nuevo secretario, está organizando, el presidente va a hablar, pero entiende que el presidente está molesto con la prensa porque lo maltratan. ¿Eso es una conversación delictiva? ¿Inadmisible? Entonces, no habrían llamadas telefónicas entre jefes de prensa
y productores. Todos los productores que han trabajado conmigo siempre han respondido lo mismo, que siempre ha sido un buen consejo, porque yo se los he dicho así. Dile que si me comienza a decir qué tema no debo preguntar, ese es el primero que voy a preguntar. Ya me obligó. Entonces, porque acá no hay negociación posible. Ahora, de repente yo no le pregunto eso, pues. Así que mejor juégatela bonito y no le vuelvas a mencionar que no puede hablar de tal tema porque es el primero que va a hablar. Esas negociaciones son absolutamente comunes. Es un tira y afloja permanente en que tú vas a decir lo que tú quieres y obviamente el jefe de prensa, el allegado, el amigo, el familiar, te va a decir, no, este tema no, porque lo pone muy nervioso. Sí, pues, pero igual vas a preguntar lo que tú quieras, ¿no? Felizmente, en la llamada, al final el periodista le dice algo así como, igual vamos a sacar reportaje, ¿no? No nos gustaría tener al presidente en el estudio. A todos nos gustaría tener al presidente en el estudio, pero va a ser difícil porque este presidente no está preparado para responder preguntas de un periodista. Y se los digo porque yo lo he entrevistado. Le cuesta muchísimo trabajo. Y no sé si ha recibido ya el entrenamiento suficiente. Debería, porque un presidente tiene que estar preparado para contestar a la prensa, para relacionarse con la prensa. Debería poder hablar. Y debe entender el rol de la prensa, además. Yo siempre les he explicado que a los presidentes les cuesta muchísimo trabajo entender nuestro trabajo. Y me alegra mucho que el presidente Sagasti, hoy ya tengo una entrevista breve en La República, haya ido ayer a conversar con el presidente para explicarle desde su experiencia cuál es el trato que tiene que tener con la prensa en tiempos, además, de crisis política. Pero bueno, vamos a hacer un paréntesis y les cuento a dónde estuve el día sábado, porque publiqué algunas fotos en Twitter. Arequipa está, digamos, tutelada por 3 volcanes, ¿no es cierto? El Chachani, el Misti y el Pichu Pichu. Yo no soy arequipeña, pero tengo sobrinos y hermana que viven en Arequipa. Pero mi familia le tiene mucho cariño a Arequipa. Y un grupo de ONGs, sector público, empresa privada y comunidad se juntaron para un proyecto precioso de reforestación de las laderas del Chachán. ¿Por qué? A ver, les cuento un poquito. En esa zona del Perú, porque mucha gente me ha escrito mucha tontería en Twitter, en esa zona, que es muy grande y es parte de una reserva muy importante que se llama la Reserva Aguada Blanca, que es la que provee de energía y agua a Arequipa, a la ciudad de Arequipa. Como parte de la reserva están las laderas de los volcanes. Y en estas laderas, por siglos, milenios, crecieron bosques de queñua. Y la queñua era la especie nativa, natural de la zona. Demora mucho en crecer, pero vive décadas de décadas de décadas, ¿no? Y la queñua, que es una especie muy aceitosa, primero hace buena leña y segundo hace buen carbón. Lamentablemente las poblaciones aledañas durante décadas también comenzaron a quemar los bosques de queñua para su aprovechamiento, reitero, como carbón. Y esto ha generado un impacto ecológico terrible, porque los bosques de queñua atrapan el agua. De atrapar el agua, contienen más o menos el 40% de los acuíferos que van luego a los ríos que proveen a la ciudad, sobre todo al río Chile. Entonces, estos acuíferos subterráneos desaparecieron. Ahora básicamente hay ichu y sobre todo paja seca, lo cual genera otro problema, porque las comunidades cercanas a veces van a quemar basura. Y basta que, les digo, un papelito con fuego salga volando para que se incendien hectáreas de hectáreas de hectáreas de paja seca. Entonces se necesita reforestar con urgencia. ¿Por qué terminé yo metida ahí? Yo no soy bióloga, ¿no es cierto? No soy especialista en forestales de la agraria, ¿no? Nada, ¿no? Porque, y esta es la parte bonita en la que todos podemos colaborar.
una ONG que se llama Sembrando un árbol, una vida, así se llama, y la otra es Descosur. Comenzaron a trabajar un proyecto de reforestación con la comunidad local, porque es muy importante que la comunidad conozca qué se está haciendo justamente para prevenir los incendios, y con la reserva, ¿no es cierto?, con CERNAMP, que maneja la reserva Aguada Blanca, con la Dirección Regional Ambiental de Arequipa y con la minera Cero Verde y con familias privadas, acá viene la historia bonita, que se unieron para donar los plantones. Y hemos sembrado, creo que este fin de semana, unos 1000 plantones a 3.900 metros de altura, lo cual es bien complicado de hacer, en memoria de las personas fallecidas a las cuales nosotros queremos honrar. A raíz de la pandemia, muchos de ustedes no han podido enterrar apropiadamente, ¿no?, a sus difuntos, no han habido velorios, y la gente que mandaba flores, ¿no es cierto?, que mandaba una corona, pues ya no la mandó, porque no había dónde ponerla, porque no había el velorio. Y en el caso de mi padre y de otro joven arequipeño muy querido, las familias se juntaron, los amigos, las familias, y dijeron, en vez de mandar coronas, en vez de mandar flores que no podemos mandar, vamos a juntar esta platita y vamos a comprar plantones para reforestar un bosque, las laderas del Chachán. Y ese fue el caso de mi padre y de un joven arequipeño muy querido que se llama Hernán Romaña. Y en nombre de los dos, un grupo enorme de familias, de la comunidad, de las ONGs, de la dirección regional, del proyecto de Aguada Blanca, subimos a sembrar los árboles. Y a 3.900 metros de altura, créanme que la cosa es bien complicada. Hay que ir despacio, ¿no? Y además nos tuvieron que hacer una pequeña clasecita con instrucciones de qué es lo que hay que hacer. Que no es nada difícil, ¿eh? De verdad, que no es nada complicado, pero hay que tener varios grupos, ¿no? Hay un grupo de avanzada que va haciendo los huecos. Yo estaba en el medio, que son los que vas plantando, con toda una técnica bien interesante porque se trabaja con unos polímeros que atrapan el agua, y luego la retaguardia que va con los baldes y va echando plantita por plantita. Y este sábado había que plantar 1000. Y armamos grupos, ¿no es cierto? Entonces cada grupo, porque fue mucha gente, teníamos que plantar 20, casi 30. Ya, yo logré en mi grupo plantar 6, ¿ah? Pero se me iba la vida, no es nada fácil. Y yo pensaba, en estas alturas lindas, porque es precioso el lugar, llevar colegios, un sábado, ¿no? Llevar universitarios, hacerlo una vez en la vida, o una vez al año. Porque ¿saben qué pasa? Las laderas, toda esa área protegida, pues es un área protegida, es una reserva nacional de estricta protección, toda el área de las laderas hasta atrás, son como 400.000 hectáreas. ¿Y saben cuántas sembramos como lo que hemos sembrado este fin de semana? 2. La meta es sembrar pues 100.000 hectáreas, por lo menos, porque hay parches todavía de bosque. Muy poco, ¿eh? Pero hay parches de bosque todavía. Y es hábitat de animales, en fin, de todos los amantes, de toda la flora y fauna, ¿no es cierto?, de esa zona de altura, encima de 4.000 metros. Y luego tienes que puedes hacer un proyecto más pequeño, pero pues, mínimo 10.000 hectáreas, pues, ¿no? Este proyecto chiquito creo que aspira a sembrar 10. Ya, necesitamos hacer eso 1000 veces. La empresa minera Cerro Verde tiene un laboratorio de investigación sobre las especies más resistentes. La queñua es la especie que tiene que estar ahí, pero también tiene un vivero de producción, porque ellos también tienen un proyecto de reforestación. Y estuvieron presentes, hubo un biólogo presente, que fue el que me enseñó a jalar las raíces y todo, y están muy entusiasmados con este proyecto. Y yo los invito a todos, los que me escuchan en todo el Perú, a reproducir estos proyectos en todas las partes altas del Perú, porque se ha deforestado muchísimo para sacar madera y carbón. Y la deforestación tiene consecuencias terribles que con el cambio climático se agravan en la provisión de agua. Entonces,
En vez de estar discutiendo cosas como que la mina nos contamina, comencemos a sembrar árboles, pues. Y de repente, como digo, si se involucran gente joven, fuerte, con buen ánimo, miren, en muy poco tiempo, en muy pocos años, se tendría un impacto enorme. Porque además hay una cosa que es complicada para los políticos, ¿no? El arbolito se demora para alcanzar una talla adulta en un medio que es muy agreste, unos 30 años. Habían unos arbustos pequeños, los habían sembrado hacía 15 en un pedacito. Hacía 15 y todavía no habían agarrado digamos, su forma más grande, ¿no? 30, 40 años para ver el resultado. Entonces a los políticos les gusta aquí y ahora, pues. Si tú les hablas de acá a 40 años no tienen ningún interés. Así que eso lo tiene que hacer la sociedad. Y la comunidad de la zona, que también vino y participó muy bien, además están más, obviamente son más fuertes, están más habituados al ambiente, es muy importante también porque hay que cuidar. Un incendio se lleva todo lo que ha sembrado, todo el trabajo del fin de semana se lo lleva un incendio en horas. Entonces, bueno, hay que también involucrar a la comunidad. O sea, no lo puede hacer la empresa privada sola, no lo puede hacer la comunidad, no lo pueden hacer familias que quieren ayudar, personas individuales, no lo pueden hacer las ONGs solas. Pero si todos nos juntamos, queda bien bonito, ¿eh? Y fue una linda experiencia, la verdad. Y por supuesto me alojé en el Hotel La Cuesta de Caima, a quien les mando un abrazo muy grande porque me atendieron muy bien. Y bueno, bonito, barato, limpiecito, seguro, y bueno, y claro, sobreviviendo a estos duros tiempos para el turismo nacional. Muy bien, cierro paréntesis, regresamos a la política. A pesar de los fiascos del fin de semana, la moción de vacancia sigue en pie. Como les decía hace un momento, mañana martes se va a votar. Todos los conteos indican que la moción va a ser admitida a trámite. Y eso implica que el presidente de la República, si así lo desea, tiene que presentarse ante el Congreso y resolver, ¿no es cierto?, todas las dudas que los congresistas tengan, aunque no es una interpelación, en realidad va a ejercer su derecho de defensa. Por otro lado, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, este fin de semana, por fin dijo que si se admite a trámite la moción de vacancia, van a interponer una contienda de competencia en el Tribunal Constitucional. Que se apuren, porque con la pachocha con la que va, lo van a vacar antes. ¿Es técnicamente posible que el presidente sea vacado esta semana? Técnicamente sí. ¿Por qué? Porque la vacancia no es un juicio político. No requiere etapa probatoria. Requiere que haya, en efecto, una grave indignidad del presidente de la República. Cosa que hasta el momento no ha sucedido. Pero según la interpretación del Congreso que vacó a Vizcarra, interpretación que no ha sido hasta ahora discutida en ninguna sede judicial, ni tampoco en el Tribunal Constitucional, basta con tener 87 votos. Si el presidente de la República es citado de inmediato, el miércoles es feriado, puede ir el jueves o viernes, defenderse, e inmediatamente se vota. Se vota de inmediato. Hay un grupo de partidos que tienen una decisión ya tomada y otros que van a tener que tomarla. Y tal vez la tengan que tomar esta misma semana. De ahí la gravedad de la situación en la que se encuentra el presidente de la República. Fuerza Popular ya anunció claramente su vocación por vacar al presidente de la República. Así lo dijo la señora Keiko Fujimori hace varios días, cuando Patricia Chirinos presentó la moción y todos pensamos que no habían los votos para admisión a trámite. La primera en dárselo fue Keiko Fujimori. Con 24 votos llegaban muy rápidamente a los 29. Keiko Fujimori, ha dicho Nano Guerra García, no se va a reunir con el presidente de la República porque nada tiene que hablar con él y que esperan al presidente de la República en el Congreso. Ese es Keiko Fujimori. Ningún interés. O sea, ya van embalados con la vacancia. Hay que recordar que es el partido que sostiene que hubo un fraude, ¿no es cierto? Y que Keiko Fujimori ganó las elecciones.
no hay más discusión sobre eso. Se publicó un rol de entrevistas que tenía el presidente con distintos líderes políticos para el día de hoy. Anoche, Nano Guerra García observó la bancada y dijo que eso era falso, que Keiko Fujimori no se iba a reunir con el presidente de la República. Renovación Popular. El señor López Aliaga ha estado mandando tweets durante el fin de semana, ya con un plan de, digamos, su plan de 5 puntos, ¿no? Vacar al presidente, y luego, es increíble, ¿no? También destituir a las autoridades electorales. No le conviene, pues se quiere él poner las suyas, ¿no? Y luego era un proceso electoral. Que voten a Piero Corbeto. Piero Corbeto ha sido elegido por 5 años por la Junta Nacional de Justicia y no ha cometido ninguna falta grave. No se ha puesto al servicio del señor López Aliaga. Eso es otra cosa, ¿no? Y el señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, señor Arenas, tampoco se ha puesto al servicio del señor López Aliaga. Y no ha habido ningún fraude. Pero en su agenda de puntos inmediatos, miren cómo son, ¿no? Cuando se tiene vocación autoritaria. Me votas a las autoridades electorales, ¿ah? Me pones a otras a mi medida. Oigan, esto no es Nicaragua, ¿eh? Pero en fin, ahí está el señor López Aliaga. Ese es su plan. Por supuesto ha dicho que no se va a reunir con Pedro Castillo, porque ¿para qué se va a reunir si lo quiere vacar? Razón no le falta en eso, ¿ah? Yo también creo que es una pérdida de tiempo. Luego tenemos Avanza País. Patricia Chirinos, la promotora de la vacancia, la que presenta la moción, es de Avanza País. Adriana Tudela, Cabero, son de Avanza País. Y otros que se incorporaron de Renovación, como Norma Yarrow y otros más. Todos son promotores de la vacancia. Hernando de Soto no se opone a vacar al señor presidente. Y ayer tuvo una intervención con Mónica Delta que me dejó muy confundida porque francamente no le entendí mucho. De repente era porque yo recién me había bajado el avión, ¿no? No le entendí nada de lo que quería. Pero me queda claro que Avanza País tiene además un problema interno. Su secretario general se reunió el día viernes con el presidente de la República, porque es la autoridad, ¿no es cierto?, ante las autoridades electorales, en el registro de organizaciones políticas. El secretario general es un señor. El señor dijo que iban a someter a disciplina a Patricia Chirinos, que le iban a expulsar, que la moción no la presentó en nombre del partido. Y claro, lo que refleja ese secretario general es que es un partido cascarón, partido ómnibus. Hernando de Soto no fundó ese partido. Ese partido Avanza País, se llamaba originalmente así, ahora se va a llamar Avanza Perú. Es un partido de izquierda, que llevó a los Humala en la elección del 2016. Y claro, como son franquicias que puedes comprar y vender, bueno, alguien como Hernando de Soto la asume, pone a sus candidatos, pero el dueño del partido, que además hace poco ha fallecido, pero sus herederos políticos, digamos, salen y dicen, eso no nos representa. El Palacio de Gobierno tiene que hacer un trabajo más fino, pues. Llamen a los que controlan la bancada, no al secretario general del partido. Entonces, esos son los 3 partidos que están absolutamente comprometidos con la vacancia, en la admisión de la moción y en la votación final. Entonces ahí tienes 43 votos. Lo hemos discutido acá, sin problema. Luego se reunió el presidente de la República con César Acuña. Y lo que quedó claro es que nada está claro. Nada está claro ahí. Y esos votos son vitales para la vacancia. Por un lado, Acuña nos dice, no vamos a tolerar corrupción en Palacio de Gobierno. Pero por otro lado, tomaremos una decisión para mejorar la gobernabilidad del país. El mensaje confuso, creo que lo que deja es un margen de maniobra para vacar al presidente esta semana. Y que a los 4 votos manifiestos de APP, Lady Camones, que integra la mesa directiva, Yabra, Echaíz, y hay uno más, esos 4, se van a unir los demás para completar los 15, para aprobar la moción de vacancia del presidente. Cosa que ya hicieron en el pasado, como el mismo tuit de Acuña dice, como hemos hecho en el pasado, igualito, como hicieron con Vizcarra. Creo que los tacabambinos van a luchar un poquito todavía por el apoyo de Acuña, pero son medios traicioneros, les digo, ¿eh? No ha dicho nada concreto, pero no decir yo apoyo al presidente, jamás votaríamos por una vacancia, qué barbaridad, eso no lo ha dicho. Eso no lo ha dicho.
Y en el caso de Acuña tendrías que tener un firme rechazo absoluto y total a la vacancia para que así fuera. ¿Ok? Acción Popular, la bancada se va a reunir a tomar una decisión. Llamaron a Edmundo del Águila y la bancada sacó un comunicado diciendo, no nos representa. O sea, en resumen, no nos representa. Muy querido, muy admirado Edmundo del Águila, pero nosotros no tenemos autoridades reconocidas por el Jurado Nacional de Elecciones, tenemos un caos organizativo interno y la bancada se representa a sí misma. Acción Popular controla la presidencia del Congreso. Creo que tienen muchas ganas de vacar a Pedro Castillo, aunque no lo digan, ¿eh? Aunque el discurso oficial sea de ninguna manera. Y en algunos casos, entre ellos, efectivamente hay algunos congresistas que han dicho de ninguna manera. ¿Qué más tenemos? Somos Perú está dividido 3-3. Y tuvimos una entrevista el viernes donde me quedó claro que estaban completamente confundidos y que es posible que los 6 voten a favor de la vacancia. Es posible. Podemos, creo que también está dividido. Y no me extrañaría que se dividan al momento de votar por la vacancia. El Partido Morado ha dicho enfáticamente que la vacancia es inconstitucional, que no corresponde, tienen una posición institucionalista que la han tenido desde siempre con absoluta coherencia, frente a Vizcarra, frente a y frente al que ven. No procede la vacancia por incapacidad moral porque no me gusta el presidente, porque es un incompetente, porque no hace malos nombramientos. No procede, pues. Yo estoy con ellos porque en realidad no procede, pero, ¿no es cierto?, parece ser en este momento una posición minoritaria, sobre todo por el énfasis. ¿Y qué nos queda? Nos queda Juntos por el Perú, que efectivamente han dicho que de ninguna manera votarían a favor de la vacancia. Son 5. Y Perú Libre. Perú Libre dividido en 2. Una ala magisterial que apoya decididamente a Pedro Castillo, que jamás votaría por una vacancia, pero los 20 que controla Cerrón han tenido un Congreso Nacional. Ayer han discutido todo el día. Y anoche, en el programa de Christian Hurwalker, se presentó Guido Bellido y dijo, no, no, pero tal vez sí. Tan confuso como Acuña. ¿Qué es lo que dijo? Hasta el momento, o sea, si nos dicen para votar hoy, diríamos que no. Pero estamos en permanente evaluación. Y ahí, ¿cuál es la narrativa? El presidente puede traicionar el proyecto con el que fue elegido. Y si traiciona el proyecto con el que fue elegido, nosotros lo vacaremos. Ese es el discurso. Con lo cual, como ustedes verán, la cosa para el presidente Castillo no pinta nada bien. Porque estas reuniones que está teniendo, estas alianzas que quiere formar para la gobernabilidad, las debió haber tenido en junio. En junio, cuando todos desfilaban por su oficina. Y Cerrón lo tenía de rehén. Porque, a ver, Cerrón le da 20 votos, que son muy útiles, pero son insuficientes para aprobar una delegación de facultades, aprobar una ley que proponga el Ejecutivo, que hasta el momento no ha podido pasar una ley. No basta con Cerrón. Lo que tienes que hacer con Cerrón es convencerlo de que tiene que abrir fuego hacia otros espacios para poder gobernar, pero Cerrón no quiere. Obviamente, su juego es otro, no es el juego del presidente Castillo. El juego de Cerrón es ser presidente de la República, él. Él. Y si este gobierno lo va a quemar, le va a quemar esta posibilidad, prefiere apurar el golpe, ¿eh? Rápido, y agudizar las contradicciones. Así que las cosas pintan muy mal para Pedro Castillo, con fiasco periodístico o sin fiasco periodístico. Pintan mal. Y esta Navidad puede ser una Navidad que termine, ¿no es cierto?, muy mal para Pedro Castillo. Es decir, estamos hablando de eventos que pueden suceder esta semana. Técnicamente es posible. Y ahora sí hay que estar bien advertidos, porque el día que vacaron a Vizcarra, después de que Acuña había dicho que de ninguna manera iba a proceder la vacancia, todos estuvimos escuchando ese debate con la casi convicción de que nada iba a pasar. Y lo vacaron, con 105 votos
porque les recordó que 68 tenían procesos judiciales, mucho más avanzados que los de él, incluso habían algunos sentenciados. ¡Ay, nos ha ofendido! Ofender al público no es causal de vacancia tampoco, ¿eh? Por si acaso. Había una conspiración en marcha, como hay una conspiración en marcha contra Castillo. Él lo dijo el fin de semana, van a salir unos audios, probablemente sepa que ya lo han grabado. De repente sí hay unas grabaciones mucho más sabrosas, porque lo de ayer no tenía ningún sabor. Y parte de la plantilla de una vacancia presidencial es darle al tema de la corrupción como con bombo. Con bombo, pum, pum, pum. Y haces, digamos, grandes, pequeñas cosas, que luego no tienen ninguna importancia. El caso de Vizcarra es manifiesto. Vizcarra tiene 100 defectos, ¿eh? Está clarísimo. Pero la razón por la cual supuestamente lo vacaron no ha generado hasta el día de hoy una acusación fiscal. ¿Y se acuerdan de cómo me gritaba el fiscal ese? El señor Juárez Atoche. ¡Abogada cachinera! Yo lo único que dije es que yo había estudiado Derecho en una universidad licenciada. Nada más. Yo tengo la culpa que a la suya no la licenciaron, pues, ¿qué puedo hacer? Pero hasta ahora, un año después, no formula acusación fiscal. Pero no es el único caso, ¿eh? José Domingo Pérez tiene sentado en su casa hace 3 años, no, perdón. En abril cumple 4 años a Pedro Pablo Kuczynski, a quien hasta ahora no acusan de nada. De nada. En las 2 oportunidades la fiscalía fue absolutamente funcional para los intereses del golpismo. En esta vez todavía no hay acusación fiscal, todavía, pero por ahí que aparece, no demora. En fin, está con nosotros ya Walter Albán, profesor de Derecho de la Universidad Católica. Vamos a hablar de la moción de vacancia que se va a discutir esta semana y, por supuesto, también de algunas otras cosas que tienen que ver con la libertad de expresión. Vamos a la pausa y regresamos por ahí. Así es, Rosa María, vamos a la pausa y recordarles a nuestros oyentes que en la página web está el PayPal. Muchísimas gracias a los que entran. También tenemos Yape, Luquita y Tunki, estas billeteras electrónicas, y ahí les ponemos el código QR y también nuestra rifa que va a ser esta semana. Y pueden comprar un ticket en el agente BCP 193-2200-353-0-087 y al teléfono enviar el voucher 959-679662. Recuerden que aquí no recibimos plata de nadie, menos del Estado, así que es bueno recordarlo. Vamos a la pausa, que ya nos está esperando el doctor Walter Albán. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Pensar más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima, Radio Santa Rosa; Chimbote, Radio Santo Domingo; Arequipa, Radio San Martín; Cusco, Radio Ucayali, Radio Cepagua; Convención, Radio Quillabamba; Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios; en Aguánuco, Radio Huánuco; Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; Puno, Radio Pública; Ancash, Radio Moro; Huancayo, Radio Cumbre; Satipo, Radio Milenio; Bancay, Radio Estación Solar; Yurimaguas, Radio Oriente; Cajamarca, Radio Los Ángeles; Lampa, Radio San Valentín; Cerro de Pasco, Radio Activa; Guanta, Radio Continental; AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, las plataformas móviles del Facebook, del YouTube y de nuestra página web. Rosa María, adelante, por favor. Muy bien, estamos con el doctor Walter Albán para hablar del momento político que tenemos enfrente. ¿Qué momento? Todo parece indicar que mañana efectivamente hay los votos para admitir la moción a trámite. Lo que no está claro todavía es que si hay los votos para vacar al presidente de la República. Pero lo que sí está claro también es que la interpretación del Congreso, este Congreso, es idéntica a la del Congreso anterior, que es: si tenemos 87 votos, basta y sobra para vacar un presidente. Doctor, buenos días, y empecemos por esta parte que es tan difícil de comprender para el público. Yo puedo tener un presidente incompetente, con una vida desarreglada, ¿no es cierto?,
borracho, impuntual, desordenado. ¿Eso es ser incapaz moral para la Constitución? Definitivamente no, Rosa María. Creo que ya lo que hemos vivido en el Perú en los últimos años es precisamente el haber distorsionado por completo el diseño constitucional, porque no tiene solo que ver con este artículo, tiene que ver con el régimen presidencial, relaciones poder ejecutivo y parlamento, en fin, creo que hay varios aspectos involucrados que son dejados por completo de plano para que más bien ahora haya prosperado la idea de que basta tener los votos y lo que hay que buscar es el pretexto. Y esto ya no solo dentro del Congreso, sino como estamos, por ejemplo, apreciando ahora, con una serie de factores que complementan este escenario para poder llevar adelante la vacancia de turno, porque ya prácticamente nos encontramos en vacancia permanente. Claro, son los golpes de Estado modernos. O sea, nosotros que somos un poquito mayorcitos, todavía en nuestra infancia, vimos golpes de Estado militares, ¿no? Con los tanques. Ahí me preguntaban, ¿y si Castillo saca los tanques? Y yo decía, ¿qué tanque va a sacar Castillo? El tanque de agua, porque no hay ningún tanque que lo acompañe. Pero, digamos, se ha modernizado el golpe de Estado. Ahora son, digamos, parte de un aparato que respira dentro de la constitucionalidad. O sea, quiere respirar ahí, pero en realidad no es constitucional. Yo diría que en esto el Perú también ha innovado, porque a nivel de América Latina, efectivamente, los golpes clásicos de militares con tanques y una fuerza desplegada ya apabullante como para que nadie se atreva a discutir, dejaron de ser ya, digamos, lo que podemos apreciar cuando se producen estos hechos de una ruptura del régimen constitucional. Y esto lo produjo en primer lugar Fujimori. Claro. Fujimori fue precisamente, bueno, él sí utilizó tanques, pero... Eso es lo que te voy a decir. Mira, ese es el último golpe militar, porque claro, sí participan las Fuerzas Armadas activas, con comunicado la misma noche del golpe, con apoyo explícito. Es un golpe militar, pero es un autogolpe, porque se lo da a sí mismo, ¿no es cierto? Así es. Por el ánimo de disolver el Congreso, nada más. Recordemos que la Carta Democrática de la OEA, claro, se aprueba como consecuencia de esto, porque inmediatamente en otros países se comienza a producir un fenómeno igual, y esto se ha reproducido ya en varios casos. Exactamente. O sea, Fujimori inaugura un ciclo en América Latina por el cual los presidentes organizan la toma del poder a partir de constituyentes para que les permitan reelegirse varias veces, ¿no es cierto? Ese modelo, para izquierda o derecha, da lo mismo, lo inaugura Fujimori en el 92. Es decir, el modelo de lo que han llamado Levitsky y varios, son democracias o sea, autocracias competitivas, ¿no? O sea, compiten porque hay elecciones. Pero son populismos, ¿no? Son populismos. Yo creo, por ejemplo, David Rivera ha publicado, creo que el sábado, un artículo muy, muy bueno que yo recomiendo, porque lo que está diciendo es que no vemos aquí, o no deberíamos quedarnos en la impresión de que se trata de una pugna ideológica. No. Es una pugna por el poder entre fenómenos populistas que están vinculados a la informalidad, a la ilegalidad. Y lo único que yo le complementaría al artículo de David es que también la formalidad tiene su parte en todo esto. Eso es lo que alimentó a Fujimori y claro, es lo que... a ver, para que el público lo entienda, el poder siempre genera pugna. La forma civilizada de resolver la lucha por el poder se llama democracia, elecciones, participación popular, etc. Pero muchas veces estas democracias poco institucionalizadas hacen crisis. Se resuelven en la tradición política peruana del siglo XIX y siglo XX, golpe militar. Pero en el siglo XXI, los golpes militares pues, son una antigüedad. Entonces tienes que encontrar otros sistemas. Y esos sistemas están permanentemente en ruptura. O sea, la relación ejecutivo-legislativo está permanentemente rompiéndose en el Perú desde hace 4 años. Siempre genera ruptura. Y hemos cambiado ya 3 congresos, ¿eh? Y en los 3 congresos tenemos exactamente el mismo fenómeno. Lo cual quiere decir que hay algo más complejo detrás. ¿No es cierto? Al final,
Al final la solución no es simplemente que no se vaque a Castillo. Esto es un problema muchísimo más grande para cualquiera que entre al poder en el Perú de aquí en adelante, si es que no se resuelve el problema de fondo, que es que las fuerzas políticas tienen que aprender a convivir y no pueden convivir. Doctor, no pueden convivir. Ese es el problema. Rosa María, no pueden convivir porque están en plena pugna. Claro. ¿Quién controla y a quién beneficia o cuál es mi tajada en esto, ¿no? Pero recordemos que yo diría que los grupos políticos, que cada vez tienen menos de políticos, sino más de intereses, son distintos grupos de interés, ya no tienen ningún empacho en juntar a perro, pericote y gato, porque hay gente, como digo, que está en la economía formal, pero que en tanto el gobierno le sea funcional, y esto ocurrió con el fujimorismo claramente, entonces lo van a apoyar y le van a dar todo el respaldo posible. Hay mafias que están entroncadas en la economía ilegal en el país. Perú es el primer exportador de cocaína, Perú es el primer exportador de oro ilegal. Hay una actividad de madera ilegal, madera también. O sea, todo lo que es ilegal, de extractivo, somos los primeros en el mundo, caracho. Así es. Y entonces tenemos en gente en el Congreso y en las organizaciones políticas que está totalmente vinculada a eso. Lo que era Chimpún Callao en el Callao y que prácticamente hizo un cáncer y terminó con que toda su directiva o está presa o procesada, o algunos ya liberados como el señor Curi, están prestos a regresar al control del gobierno del Callao, ya se organizaron con otros... No, el día sábado han vuelto a detener al señor Albrecht, ex congresista de la República. Lo han vuelto a detener. También procedente de la misma matriz del Callao. Pero, ¿y quién ha promovido la vacancia? ¿Quién ha presentado en el Congreso actual el pedido de vacancia en un momento en que parecía que no tendría eco por ningún lado? Gracias. La señora Patricia Chirinos, que viene también, ¿no es cierto?, de estos movimientos en el Callao, de estos grupos vinculados a... Esa misma matriz, digamos, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿cuál es mi hipótesis? Yo lo que digo es que la política se comenzó hace tiempo a perforar en base a estos vínculos con organizaciones delictivas. Eso es lo que ha generado el caso Cuellos Blancos, ¿no?, que ya sabemos con qué repercusiones, pero a su vez esto genera violencia también a nivel de criminalidad. O sea, ¿por qué el Callao es una provincia constitucional, bueno, cuál es su estatus formal, pero es lo más cercano a Lima, donde el crimen está concentrado? Hay un nivel de violencia impresionante. No es que en el resto del país no se produzca criminalidad, pero ahí está como, digamos, fuera una suerte de concentración de todas las malas actividades y todo lo que está vinculado a delito. Pero es porque ahí también está el puerto donde se exporta la mayor cantidad de cocaína. Eso quería decir, en un estudio que se hizo hace varios años, me parece, que lo presentó, me parece, Carlos Asombrío, hace varios años, justamente para la postulación de Kuczynski, lo que se decía es que el delito en el Perú se concentra casi en un 80% en los distritos en los que hay un puerto. Así es. El puerto es un factor de criminalidad per se. Eso es una cosa impresionante. Pero claro, hay formas de que el Estado responda a esa realidad, porque puertos hay en todo el mundo, señores, y no todos son el Callao. Además hay otro problema que es complejo, ¿no? Lo hemos visto este fin de semana en el fiasco periodístico de anoche, bueno, pero sí se revela también anoche y a lo largo de varios días que las personas que pululan alrededor de quien es poderoso tienen algún tipo de problema con la justicia y necesitan del poder para poder solucionar sus problemas con la justicia. Eso a nivel de candidatos, pero a nivel también de entorno del presidente Castillo. O sea, bueno, recordemos que eso lo controló muy bien el APRA durante mucho tiempo. Exactamente. Y después sus mejores aprendices han sido los fujimoristas. Exactamente. ¿No? Yo te creo un problema últimamente. Claro, o sea, el sistema de justicia como arma política. Y yo sé que jueces y fiscales que me escuchan no se perciben así. Nunca se han percibido así. Pero lo son.
por supuesto. Porque son parte de la separación de poderes que tenemos en el Perú y son un arma política. Y los partidos políticos los usan como arma política. En una sociedad que no distingue claramente una investigación de una acusación, de una condena, es facilísimo desprestigiar a cualquiera. Y muy rápido. Además, yo, ¿no es cierto? O sea, hace unos días me conversaba con Jaime Chincho y digo, yo y tú, mira, dame cualquier nombre, el que tú quieras. ¿Ya? Un santo, ¿ah? Yo y tú, en 2 horas, podemos inventar una historia que lo destruye utilizando 4 o 5 elementos. Es facilísimo de hacer, ¿eh? Destruir es bien fácil. Y desde la prensa mejor todavía. ¿Qué Bueno, nos... ese es un poco el formato que se está siguiendo una y otra vez. Bueno, a eso voy, es una plantilla. Sí. ¿Ya? Y además, le pregunto a Walter Albán, que ha sido defensor del pueblo, que ha trabajado años en temas de corrupción. O sea, darle al bombo de la corrupción rinde muy bien en esta plantilla. Pero de todo lo visto hasta ahora, ¿hay algún elemento que uno diga, bueno, sí, no hay nada que hacer? Pedro Castillo ¿no? Forma parte de una organización criminal, por ponerlo de alguna manera. Esto es gravísimo. Definitivamente no, Rosa María, no hay ningún elemento en este momento para afirmar eso. Lo que sí creo que existe es que ya con todo lo que se ha podido conocer y las pocas explicaciones, o ninguna que da este señor, como que hay también un desaliento, ¿no? Porque se esperaba, ok, más allá de sus problemas de falta de preparación, inexperiencia, lo que fuere, se podía haber aspirado, creo yo, sobre todo para la gente más pobre en el país o los sectores que han estado de alguna manera rechazando todo lo anterior, que por lo menos en esto no hubiera mucho que preocuparse, ¿no? Que no hubiera forma de vincularlo con cuestiones de corrupción, con esto. Pero es lamentable que este asunto, si bien no ha mostrado hasta el momento nada contundente para poderlo afirmar, sí abre varias dudas, genera muchísima inquietud y uno puede estar claro de que acá hay cosas que investigar y cosas que explicar. De manera que de eso sí no podemos poner en cuestión, digamos, que el tema pueda ser identificado como algo relevante y muy importante esclarecer, pero de que exista ya, ¿no? Pruebas, que exista la convicción de que ha cometido o que forma parte de una banda que está esquilmando al país y en actos de corrupción, etcétera, no existe eso. Pero claro, ya Es verdad, está... lo dicho de un momento, Claro, quien está en el poder, la garrapata se le pega, ¿no? Eso es clarísimo, o sea, de verdad. Y no es extraño que aparezcan. Y lo que hay es una enorme falta de experiencia política en un hombre que no está preparado para la política limeña, sobre todo, que es una política cainita, pero cainita. O sea, tiene que ser, usted lo ha vivido, ha estado en el poder, hay que ser, digamos, muy hábil, en unas circunstancias, además, donde solo tienes 42 congresistas. Hay que ser muy, muy hábil para poder controlar, ¿no es cierto?, todos los frentes, y el presidente Castillo lamentablemente no lo es. Mi pronóstico es que lo vacan. ¿Cuál es el suyo? hasta el momento creo que hacia ahí caminamos. Ahora, el problema no es, como escuchaba al comienzo, ¿no? No es Pedro Castillo, o sea, el problema es el Perú, porque si lo vacan, ¿qué va a pasar? ¿Qué nos puede crear la idea de que algo va a mejorar? Yo digo, es cambiar mocos por babas, o sea, no estamos en una situación en la que podamos pensar que esta vacancia en particular le va a resultar al Perú beneficiosa por algún lado. La inestabilidad se terminará de consagrar, los problemas serios que estamos atravesando en salud, en economía, trabajo, en fin, todo lo que en este momento agobia al país, se acrecentarán. No veo manera de que estas cosas puedan ser resueltas. Creo Ahora, que en verdad... yo digo, así, pensaba ahora mientras conversamos, así nacen los mitos refundacionales, ¿no? Es evidente que hace 4 años que estamos en una anarquía, ¿ok? Pero todo pueblo supera esas situaciones buscando un elegido, ¿no? Esos son los mitos refundacionales, ¿no?
tiene que llegar el elegido. La esperanza del pueblo es que les van a hacer un elegido. Emulando el mito, no el mito, nuestra creencia cristiana, pero que hay un elegido que va a venir, que está en el futuro. Claro, todos los políticos creen que ellos son el elegido, pero el problema es que no hay en el horizonte un líder carismático que arrase, ¿no es cierto? O sea, no hay un gallo a la torre, vamos, ¿no? No hay. Y ese es el gran problema. ¿Cuál es la transición de la caída de Pedro Castillo? Porque Dina Boluarte ya dijo, miren, yo no estoy preparado para ser presidente, lo más probable es que renuncie, aunque esa banda genera locura temporal en algunas personas y les gusta ponérsela, ¿no? Hemos visto casos. ¿Qué va a pasar después? Y esa es la gran pregunta. ¿Qué va a pasar después? ¿Qué hacemos? ¿8 parchecitos en la Constitución o realmente nos sentamos a discutir cómo manejar un gobierno que no tenga mayoría en el Congreso? Que esa es la pregunta central. Bueno, alguien recordaba hace poco de que lamentablemente los dos gobiernos que podríamos decir han sido lo rescatable que tenemos en la política nacional son 2 gobiernos transitorios surgidos de circunstancias tan complicadas, el de Valentín Paniagua y el último de claro, Sagasti. los que no elegimos quedan mejor, y eso está claro, pero son gobiernos de 7 meses. Así es. Con objetivos muy, muy, muy puntuales, ambos con el objetivo de sacar adelante un proceso electoral, y en el caso de Sagasti, el objetivo es vacunar a la mayor cantidad de gente posible, objetivos largamente cumplidos, pero son de objetivos muy cortos y muy acotados, digamos, pero estamos pensando en gobiernos que tengan un impacto, ¿no es cierto?, en la vida del país. Bueno, pero otro de los aciertos de David Rivera, creo yo, es plantear de que la única salida que tiene el Perú es renovar su política. O sea, tenemos que salir de estos lastres, de estas organizaciones absolutamente corruptas, que ya están fuera de toda posibilidad de darle alguna alternativa al país. Regenerar eso significa valorar el centro, encontrar la posibilidad de que haya consensos, que haya diálogo entre gente seria y dejar de lado a estos extremos que nos están llevando de las narices desde hace buen tiempo, ¿no? Ahora, estos extremos coinciden. Uh-huh. Obviamente, yo estoy entrevistando con mucho gusto a Walter Albán, pero le aseguro que deben haber 100 comentarios de llegaron los caviares. Ah, claro. Y eso lo repite López Aliaga y lo repite Vladimir Cerrón. Supuestamente 2 enemigos irreconciliables, ¿no es cierto? Y tienen el mismo discurso frente a ese supuesto poder absoluto y total que representa las posiciones de centro en el Perú. ¿No es cierto? Hay una definitivamente. Por eso es que yo he señalado, y creo que acá también, Rosa María, en este programa, he señalado que ser caviar en el Perú es ser contrario a la corrupción y ser contrario al autoritarismo o a cualquier tipo de opción ideológica cerrada y incapaz de poder dialogar. O sea, defender derechos humanos, defender también libertades, defender que el Perú tiene que librarse de esta corrupción enorme que nos ha envenenado durante tanto tiempo ya. Eso es ser caviar en el Perú, porque es enfrentarse a grupos de claro, somos unos aguafiestas, vamos. Así es, así es. ¿Qué tiene Cerrón? Nos detesta la izquierda, nos detesta la derecha, nos detesta todo. Atacan a los caviares, y eso tienen en común con los sectores de derecha que están ahora representados. Absoluta, pero además, lo que a mí me parece fascinante es el poder que atribuyen a personas que no tienen poder. Eso es fascinante. Según, por ejemplo, Merino considera que yo y Augusto Álvarez organizamos todas las marchas de noviembre del año pasado. Y lo ha dicho, ¿ah? Es que hay algo de lo que carecen, que yo creo que es la fibra final que nos deja resistir, es la ética, es valores. Yo creo que eso los ataca como la cruz en las películas a Drácula, ¿no? O sea, le ponen delante un símbolo
y eso los asusta, los descompone. Esto es lo que ellos sienten cuando atacan a los caviares, porque yo decía, ¿qué más tienen en común estos grupos, varios de estos grupos de derecha con Cerrón, por ejemplo, o con Perú Libre? La corrupción. Hay enorme corrupción. En realidad, detrás de un discurso ideológico está también el poder capturado para poder generar riqueza ilícita y hacerse cada vez más fuertes. Esto es lo que tienen en común muchos grupos. Entonces, y son los que están cambiando en el escenario político. Claro, tal vez estas redes de riqueza informal no son tan visibles en Lima, se pueden ocultar mejor. Pero uno viaja a provincia, yo he estado en Tumbes hace 2 semanas, en Arequipa este fin de semana, y uno ve unos niveles de riqueza que no se explica. Incluso riqueza de clase media, que se ha incorporado, digamos, a la clase media, porque el país ha crecido, que son los que han sostenido a la gente durante la pandemia. En el Perú no ha habido saqueos, no ha habido actos de violencia para buscar comida, lo cual está muy bien, me alegro que así sea, pero se explica en una economía informal que ha sostenido a la gente. Porque esa economía informal, y muchas veces ilícita, y vinculada al delito, es gigantesca, está no detectada. Rosa María, cuando llegué al Ministerio del Interior, pedí información sobre cuáles eran las ciudades con mayores índices de criminalidad fuera de Lima y Callao, que por supuesto por la extensión demográfica, de hecho aquí se concentra la mayor parte. Pero fuera de Lima y Callao eran La Libertad, Trujillo concretamente, Ica, ¿no? Y Chiclayo. ¿Qué tenían en común, de acuerdo a todos los datos manejados en ese momento? Que tenían pleno empleo. Claro. Entonces, la explicación que tradicionalmente uno hubiera podido tener, no hay oportunidades de empleo y por tanto hay tanta delincuencia, no funcionaba. Claro. ¿Qué es lo que funcionaba? Que había mucha economía ilegal y mucha criminalidad. Y entonces un chico que sale, digamos, a ver qué oportunidades encuentra, a ganar un sueldo mínimo en un almacén, por ejemplo, le resulta mucho más tentador, ¿no es cierto?, vincularse a una de estas organizaciones criminales y ahí puede tener inmediatamente ingresos que no había soñado antes. Bueno, todo esto es lo que explica por qué la criminalidad es tan fuerte en la costa y sobre todo en la costa norte, ¿no? Fuera de lo de Ica, que ya lo comenté antes, en la costa norte. Y miremos que la informalidad campea ahí, ¿no? Y esos son los bolsones más fuertes, después de Lima, que tiene el fujimorismo todavía como respaldo en su elección. Claro. ¿No? No estamos viendo, creo que no estamos viendo el problema completo, ¿no? Así es, y en Junín es otro que está menos estudiado, pero Junín también, el mayor índice de litigiosidad, de tráfico en una serie de aspectos vinculados a economía ilegal, con gobiernos acusados permanentemente de corrupción, gobiernos regionales, locales, etc. Ahí surge un movimiento como Perú Libre, con un señor como Cerrón, que también comienza a tomar cada vez más fuerza, ¿no? Claro, pero con un discurso Rosa María, ideologizado, ¿sí, Abel? El señor Vladimir Cerrón acaba de tuitear, te enviar Twitter a tu WhatsApp, dice: Perú Libre rechaza contundentemente la moción de vacancia presidencial promovida e impulsada por los sectores fascistas del país. Reconoce tener discrepancias serias con el gobierno de Pedro Castillo, pero eso no justifica ser partícipe de un golpe de Estado a la democracia. Y viene un comunicado, ¿no? Un comunicado que esto se supone que es el resultado de la asamblea extraordinaria que han tenido ayer. Pero todos sabemos que esto es la voluntad del señor Vladimir Cerrón, ¿no? O sea, discúlpeme, pueden juntar a 2.000 personas en un coliseo y siempre va a ser la voluntad del señor Cerrón. Pero, como diría Hugo Chávez cuando perdió una elección hace muchos años, esto es por ahora. ¿Se acuerdan cuando perdió una elección? Perdió. Esto es por ahora. Todos sabemos que Vladimir Cerrón puede llegar a producir un relato que diga, miren, nosotros tratamos de sostener, pero traicionó el ideario programa por el que fue elegido. Y así nos venía diciendo toda la semana pasada, varios voceros. Por lo tanto, no podemos. Ahora,
están ya más en la posición de no, esta semana no. Y sin los votos de Pedro Castillo, sin los votos, perdón, de Perú Libre, necesitan 3 o 4 que traicionen a la bancada, en teoría, ¿no es cierto? No se va a poder. Pero, ¿qué les ha puesto que hay 3 o 4 que podrían, sí, votar a favor de la vacancia de Pedro Castillo? O sea, ese es el problema. Y con 3 o 4, llegan a los 87 votos. Sí, porque acá hay cosas que todavía no se explican solas, Rosa María, pero por ejemplo, yo lo que he podido verificar, yo no tengo redes sociales, pero me pasan a veces WhatsApps, ¿no? Y he escuchado spots, ¿no? Grabaciones hechas de alta fidelidad, etcétera, con cosas muy, digamos, sencillas de transmitir para ir generando el clima de vacancia, ¿no? O sea, esa canción de Pedro Navaja es Por muy Dios, buena. eso no lo han podido hacer espontáneamente un grupo aislado, ¿no es cierto? O sea, hay plata detrás de esto y hay inversión para generar todas las condiciones. A mí, yo recuerdo los titulares del Comercio antes, a propósito de la vacancia para Vizcarra, Sí. estaban totalmente, digamos, coordinados con las acciones que llevaba el fiscal Juárez Atoche. Juárez Atoche, no, absolutamente. Chela Villasís era casi la vocera oficial del señor Juárez Atoche, porque le daban todo el material que a ella lo publicaba. Y esta vez... Y ojo, Merino y sus aliados, pues no era Merino, era Acción Popular con varios líderes que los vimos aplaudiendo en el balcón cuando juramentaba, ¿no es cierto? Merino, venían planeando la vacancia desde meses antes. Claro, pero esta vez, por ejemplo, yo he visto los titulares del Comercio poniendo a la fiscal de la Nación en cuestión, diciéndole cómo es posible que esté demorándose el ministerio para abrir investigación a Castillo por los hechos de Breña. El Ministerio Público ya había abierto la investigación por anteriores hechos, por los que tenían que ver con la Fuerza Armada y la situación. No, y el pobre fiscal Tello, lo único que dijo en una diligencia de otro tema es, le pregunta, oiga, hasta ahora no hemos visto indicio de delito del presidente, Le sacaron una editorial para lo único que le falta es pedir que Juárez Atoche lo nombre fiscal ad hoc para este asunto y poder tener otra vez las coordinaciones. Tener un operador, digamos, más simpático. Alguien más confiable, ¿no? Alguien más confiable dentro. ¿Qué les pasa? ¿Cómo ponen a Tello? Pues así no se puede trabajar. ¿Ya? Que pongan a uno pues que no sea útil, ¿no? Entonces, es una cosa de locos. Pero hay que también entender que, digamos, los medios de comunicación nos hemos ganado a pulso, ¿no es cierto?, mucho del desprecio de la población. Pero somos todavía, para todos ustedes, un mal necesario. O sea, los medios de comunicación sí son también los que han detectado una serie de acciones del presidente de la República que no son las que un presidente de la República puede permitir en una democracia. Y yo sí creo que el Congreso, el Estado de Derecho, los medios de comunicación, sociedad civil, son los que han puesto límites a un poder que Castillo y algunos que lo rodean creen que es ilimitado. Yo siempre he dicho, no es Corona, ojo, es presidente, es sombrerito nomás. Y con todos nuestros defectos, todavía somos un muro de contención a no hacer cosas. Y muchos miren, todos los nombramientos desastrosos, la mayoría se han revertido. La mayoría se han revertido. De hecho, señor, usted no puede nombrar ministro a una persona que le pega a su mujer. O sea, hay algo que no está bien. O usted no puede nombrar ministro a un señor que tiene un prontuario pues en Sendero Luminoso. O sea, no está bien. Entonces, han ido, gracias a esa prensa, yo digo, no golpista ni vacadora, sino que está haciendo su trabajo, todavía tenemos... Sí, pero Rosa María, pero ¿dónde está esa prensa? ¿Dónde está esa prensa? Yo hoy día la encuentro en YouTube, no la encuentro... Estamos en el streaming. No en los medios tradicionales, con el peso... Bueno, hay una crisis en los medios tradicionales, hay que decirlo. Porque yo aplaudo la investigación que han hecho para la Casa de Breña desde Cuarto Poder y Canal 4, pero ¿cuándo lo han hecho antes con otros presidentes? O sea... yo, doctor, sí le podría decir algo,
Ujú. Mi experiencia en televisión, y tengo muchos años en televisor, poner un equipo en un techo 15 días a grabar sin que nadie los vea es bien raro. Por eso. Ese trabajo no es un trabajo interno, es un trabajo Bueno, externo. a eso quería llegar. Es, Yo es un creo que todo trabajo, ese es un esfuerzo, trabajo hiper profesional, muy bien realizado, con cámaras de altísima resolución que pueden grabar de noche, con personal absolutamente camuflado, que sabe camuflarse en multitud y que ha recibido entrenamiento. Y hay muy pocas organizaciones en el Perú que pueden hacer eso sin ser detectados. En realidad, creo que ahí solo hay una. muy bien, Rosa María, creo que esas son cosas que deberíamos conocer todos, ¿no? Porque en verdad a mí no me es suficiente esa investigación para devolverme la imagen que yo tenía de Cuarto Poder antes de que se produjera la campaña electoral última, ¿no? No, eso no va a cambiar, porque ¿No? se fueron los mejores y están en el epicentro y están muy De bien. hecho, y lo que Pero ha la reitero pasado a ayer todos, o sea, por si es un acaso, hecho de o sea, usted ha sido ministro del Interior, ¿ya? Y conoce inteligencia, ¿ya? Esa operación de inteligencia es una operación de muy alto nivel. Eso no lo haces con 4 periodistas novatos, ¿ya? 15 días grabando día y noche, parapetrados, en una posición estratégica, con muy buena visibilidad, pero pasar inadvertido y camuflado, en un techo, con cámaras de alta resolución. Solo hay una organización en el Perú que puede hacer eso, de ese nivel de detalle. Y esa organización no es periodística. De ninguna manera. Ahí hay Entonces, una asociación público-privada de nuevo tipo, ¿no? puede ser, pero digamos, parte es pública, ¿no? Parte bien importante. Entonces, haría bien el presidente, no está mal que inteligencia, ojo, yo no cuestiono operaciones de inteligencia de ese nivel, porque sí creo que inteligencia tiene que manejarse de una manera absolutamente independiente del poder para encontrar el delito. Estamos de acuerdo, pero esa es una operación de inteligencia. Ujú. Aquí en Sebastopol. Entonces, que no nos cuenten otra. No cuestiono que la hagan, ¿no? Y me parece muy bien que la hagan. Y creo que quien está dirigiendo inteligencia sabe lo que está haciendo. Pero están trabajando en un nivel absolutamente paralelo al del gobierno. El gobierno es una cosa, Y no inteligencia. independiente tampoco, ¿no? No Así independiente. es. O sea, porque están Bueno, formando parte de un plan bastante más amplio. obviamente están formando parte de una conspiración. Así es. Y yo Entonces, lo como les que, explico, el Pedro Castillo no puede sacar un tanque de agua, yo porque lo que además, creo que deberíamos tratar de plantear en este momento al país es que es mucho más fácil ahora tenerlo a Pedro Castillo casi en curatela, ¿no es cierto? Es decir, no va a poder hacer nada que pueda dañar al país, y que el Congreso se concentre en ejercer su fiscalización y control político, que nos libere de el ministro o cualquier miembro en el gabinete que genera, y de hecho ya tenemos varios casos, ¿no? Que sabemos que no son la gente idónea para dirigir esos claro, sectores. pero el problema es que la curatela la quieren ejercer los caviares, pues. Ese es el problema, doctor. Los caviares quieren gobernar el país. Claro, o sea, cualquier persona que no tenga prontuario en el Perú es caviar. Entonces, Claro, claro, ya, claro, pero el ya Obispo asunto de Lima acá, está a punto también de llevarse claro. el rótulo. Ahora, está claro, yo creo que para todos está claro, que el presidente no es capaz de organizar nada. O sea, no hay una revolución comunista. Acá no hay ningún problema ideológico. El que tiene problema ideológico es Cerrón, pero él habla consigo mismo y lo va a resolver de alguna manera. Y además, lo que él no quiere, ¿no es cierto?, es que le arruinen su posibilidad de ser el presidente. Entonces, Claro. en esa medida, todas sus acciones están alineadas a su propia carrera política. Eso es. Mientras tanto, las cosas vienen complicadas. Pero en fin, ojo, yo no le estoy echando la culpa a nadie en el tema de la vigilancia en el techo. Solamente estoy diciendo que esa operación es profesional. Nada más. Nada más. No he No, dicho que se conozca lo que ha ocurrido en buena hora, nadie puede criticar eso. así Pero es, y yo quiero que no se podemos conozca. tampoco dejarlo solo allí, hay que también
tratar de mirar qué está detrás, ¿no? ¿Quién tiene esas cámaras, pues? Así es. ¿Quién tiene esas cámaras? Y miren, yo he tratado de hacer muchos reportajes, o sea, he dirigido reporteros durante muchos años. Ustedes no se imaginan los problemas logísticos que hay que tener, digamos, no les digo para eso, para mandar un equipo de 3 personas a Huacho. O sea, no hay ni para gasolina en un medio de comunicación. Y he trabajado en los más grandes, o sea, no hay ni para gasolina. Me van a decir que tú vas a montar 15 días de vigilancia con alimentación, equipo, encubierto, sin que nadie note. ¿Ah? No, pues, o sea, como dicen, entre gitanos no nos vamos a ver las cartas, ¿no? O sea, por favor. Muy bien, Walter Albán ha estado con nosotros. No sé si tenemos alguna pregunta del público, a ver. Sí, Rosa María, tenemos varias preguntitas. A ver, ¿qué se puede hacer? La pregunta de todos los días. Este presidente, bueno, llena de epítetos acá, no nos puede seguir gobernando, los ministros son incompetentes, el sobrino sigue haciendo negocios, la lista es larga. ¿Qué hacemos si la Constitución no permite vacarlo, doctor? Bueno, 2 cosas. Primero, creo que la ciudadanía tiene que seguir asumiendo un rol vigilante y de exigencia. Y luego, ser claros, la Constitución, la democracia, las instituciones nos dan las armas, nos dan las herramientas para ponerlo en su lugar, para impedir que nada que nos pueda hacer daño continúe. Creo sí que el señor Castillo tendrá pues un mínimo de olfato para entender que su permanencia en el poder, ¿no? Será viable en la medida en que él rectifique conductas. Y entre esas estaría, por ejemplo, el darle la capacidad de tomar decisiones mucho más de fondo a personas como, por ejemplo, Mirta Vázquez como primera ministra. En la medida en que pudiera reposar en gente capaz, en gente idónea y gente dispuesta a generar puentes para crear lo que hoy día no existe, el entendimiento entre los distintos poderes, ¿no es cierto? Yo creo que ese es el camino, y el Congreso que se aboque a interpelar, a censurar a cualquier autoridad, pues que no esté en la capacidad de poder continuar en el cargo, ¿no? Y hay que añadirle que alguien tiene que ser el presidente, alguien con solvencia, digamos, jurídica. Lo que yo siempre repito, no hemos escogido un emperador. Y el presidente sale y dice, eso, que yo les voy a quitar sus contratos el próximo año. Y claro, dice, ¿qué cosa le pasa a este señor? O sea, él no puede revisar nada. El Ejecutivo no revisa contratos, no es un papel. La Constitución prohíbe que el Poder Legislativo modifique contratos. El presidente de la República puede pedir a sus ministros o a la autoridad competente que renegocie una medida que sea favorable para el Estado. Y la otra parte decidirá si renegocia o no. No hay una... No, o sea, digamos, cuando sale elegido Castillo, una estampida de gente que estaba completamente convencida, pero completamente convencida, ¿no es cierto? Así como los que están convencidos de que la vacuna les mete un chip, estos estaban convencidos que el Castillo les iba a apropiar su casa. No, claro. Su único bien, ¿no? Les iba a quitar su carro, ¿no? Entonces había una labor de docencia larga explicando que esto no es posible, ¿ya? No es posible, pero en el caso del mismo presidente, y por ejemplo Mirta Vázquez con el tema de la minería, le fue fatal, pero por absoluta ignorancia de las normas. Entonces, sí creo que el aparato jurídico que acompaña a un gabinete no está afiatado en este momento. Bueno, no está. Ni eso, ni varios otros, ¿no? Pero lo que sí quisiera plantear... Te vas a defender aferrándote al Estado de Derecho, que es donde te tienes que defender, tienes que tener unas espaldas jurídicas sólidas, que puedan decir, nosotros no hemos vulnerado el Estado de Derecho nunca. Pero el presidente no puede salir a decir que los ronderos me peguen a chicotazos para si me porto mal. O sea... Pero, Rosa María, perdón, yo he trabajado de cerca con las rondas campesinas, ¿ya? Y por supuesto que no tiene sentido pensar que las rondas van a reemplazar a la Contraloría o cualquier entidad con competencias conforme a la Constitución. Pero qué bien haría el presidente en tener a los ronderos al costado en lugar de a los sobrinos. Porque de lo que sí estoy seguro es que la gente de las rondas
han generado, digamos, una confianza, una mística y un trabajo honrado y en favor de la comunidad, que le haría bien, creo, regresar a sus fuentes y hacerse más bien asesorar por gente así y no por el entorno que ha mantenido hasta el momento, ¿no? Claro, ese es el problema. ¿Qué hacer? O sea, decir, yo me defiendo desde el Estado de Derecho, entonces yo soy el primer observante del Estado de Derecho. Pero no lo conozco, pues. No lo conozco porque no soy abogado, porque no me formaron de esa manera, porque mi formación... Entonces me rodeo de un equipo jurídico y no pongo, pues, a mi compadre, profesor de física y química, del secretario general del despacho, ¿no es cierto? Sino pongo a alguien que sea abogado de profesión y que sabe qué cosa es una resolución suprema. O sea, mínimo, ¿no? Pues además la Constitución dice que el presidente es el primer responsable de que el derecho se respete en el país. Exactamente. Entonces, yo no sé de derecho, no conozco bien, no estoy seguro cuáles son mis atribuciones. Bueno, no esperaba ser presidente, me tocó, ya, pero te llamo a un equipo que está al lado mío. O sea, si no, no sé, miren, para que la tengan claro, eso fue lo que hizo Sagasti. ¿Cómo sobrevivió 7 meses? Sobrevivió desde el Estado de Derecho, aferrado al Estado de Derecho. Y con esa convicción no lo lograron vacar, porque el Congreso lo quería vacar también a él. Por supuesto. Entonces, aférrense al Estado de Derecho y eso le da una tranquilidad enorme al país, porque el presidente no puede hacer nada que la ley no le permita hacer. Y todos los temores de la gente se disiparían. Ya no hay asamblea constituyente, todo eso se disipa porque la ley no le permite hacerlo. Pero no lo hace, pues. Ese es el problema, no lo hace. Pero sí es bueno que la ciudadanía tenga el mensaje de que no debemos desvalorar lo que implica la democracia, las instituciones, que no ha sido siempre así en el Perú. O sea, hoy día tenemos una constitución que podrá ser criticada en varios aspectos, pero que nos garantiza mínimamente una situación en la cual todos tenemos derecho a poder reclamar en cantidad de aspectos que tienen que ver con la vida cotidiana e impedir que quien esté en el poder transitoriamente pueda hacer lo que le dé la gana. Y hay mecanismos para contrarrestar eso, ¿no? Así es. Muy bien, muchísimas gracias a Walter Albán. Acá los caviares se retiran. Hasta mañana. Gracias por estar. Nos vamos, Abel. Así es, Rosa María. Bien, recordarles que tenemos el PayPal, recordarles que tenemos todos los monederos electrónicos, no me aprendo el término, y tenemos nuestra rifa. Sí. Billeteras digitales, Abel, billeteras digitales. Ajá, ahí. Bueno, te envié el documento, si lo que te quieres comentar algo, te envié el documento. Y bueno, el documento de Perú Libre. No, han querido dar un mensaje contundente hoy porque mañana se vota la admisión, pero este mensaje contundente, lo que creo es que hay que contrastarlo con lo que decidamos. Lo que está diciendo es contundente, ¿no? Pero si el viernes se vota la vacancia, ahí podríamos conversar de nuevo. Creo. Pero ha tratado, sí, creo esta vez sí, de ser contundente, por lo menos el mensaje que quiere dar hoy, lunes en la mañana. Ojo, todo que es variable, ¿ah? A mí me encanta cuando me sacan un tuit de hace, no sé, pues 5 años, y usted dijo, en el Perú todo es variable. Yo no sé si el próximo fin de semana tengamos al mismo presidente. No lo sé y probablemente no lo tengamos. O sea, pongámonos en ese escenario. ¿Qué viene después? Ni idea. Responsabilidad de este Congreso. ¿Qué viene después? Responsabilidad de este Congreso. Muy bien, Abel. Nos vamos y nos vemos mañana. Así es, Rosa María. Cuídate mucho. Nos reencontramos mañana. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.